y da la vuelta después por la cisterna ambiens y aparece acá, cerca del tercer nervio. Acá está el quinto nervio, que se encarga principalmente, que es el trigémino, se encarga de la sensibilidad de la cara. Acá el sexto nervio, que tiene que ver con oculomotilidad. Complejo séptimo octavo, que tiene que ver con movilidad facial, y el octavo, audición y equilibrio. Y aquí están los pares ya abajo, que tienen que ver con deglución y fonación, que son el noveno, décimo, undécimo y duodécimo, que tiene que ver con la movilidad de la lengua. Aquí vemos un corte anatómico sagital en línea media, para que vean un poquito la relación que tiene. Aquí están los lóbulos, el lóbulo frontal, ¿no es cierto? Acá está el cuerpo calloso, el tercer ventrículo en línea media. Aquí está la adherencia intertalámica. Aquí hay un pedazo de hoz del cerebro que divide un hemisferio de otro. Aquí vemos la tienda del cerebelo, esta que está aquí, que divide la parte supratentorial, que es todo esto, con la infratentorial, donde está el cerebelo y el tronco cerebral. Aquí vemos el tronco cerebral, el mesencéfalo acá, la protuberancia, el bulbo raquídeo y después médula espinal desde el foramen magno hacia abajo. Ese ya es canal raquídeo. Aquí vemos, esto es C2, C1 está por aquí, que no alcanzo a ver muy bien, más o menos para que se ubiquen en qué altura está toda esta cosa. Ahí vemos los recorridos de los nervios craneanos, no los vamos a revisar, pero en el fondo es para mostrar la cantidad de relaciones anatómicas que tienen los nervios craneanos y cómo emergen las distintas ramas por los distintos agujeros de la base del cráneo. Esto es para mostrar también cómo llega la irrigación hacia el cerebro, y en este caso está mostrando principalmente las ramas de la carótida externa. Las principales arterias que van a dar irrigación al cerebro son las carótidas internas, derecha e izquierda, y por otro lado el sistema vértebro-basilar, que va por vía posterior. Aquí vemos la relación de los nervios craneales, lo que habíamos delante, con las estructuras vasculares, con arterias principalmente. Y aquí están las estructuras venosas que se encargan del drenaje y del retorno venoso del cerebro. Principalmente son venas que llegan ya sea de la parte supratentorial o infratentorial, y van a drenar en su gran mayoría hacia lo que es el seno sagital superior, el seno sagital inferior, y llegan a través del seno recto a la tórcula, y de ahí hacia los senos transversos, los senos sigmoideos acá, y después dan origen a las yugulares internas, que son finalmente las que van a dar el retorno venoso al sistema circulatorio. Y es por eso que es tan importante, y después lo vamos a ir viendo, es tan importante para el tema de hipertensión intracraniana el manejo de las yugulares. No poner ninguna cosa apretada en el cuello, mantener la cabeza en línea media, no lateralizada hacia un lado, porque se puede colapsar. Las yugulares se colapsan fácilmente. Y si nosotros colapsamos alguna yugular, lo que hacemos es aumentar la presión venosa dentro del cráneo, y aumentamos la hipertensión intracraniana. Por eso es importante tomarlo en consideración. Aquí un poco de anatomía de lo que es columna, canal raquídeo, principalmente en relación con el trauma raquimedular, lo que tiene relación con el manejo crítico. Aquí vemos la relación que tiene este es un disco intervertebral, aquí está el canal raquídeo, y vemos la relación que existe entre la médula espinal, que está acá, rodeada de grasita aquí por fuera de la meninge, ¿no es cierto? Y la relación que tiene con el disco intervertebral, y la posibilidad de, si existe una fractura acá o una hernia traumática, la posibilidad de que esto se desplace hacia posterior, comprima la médula y genere un traumatismo medular. Esto es para mostrar básicamente los que son los dermatomas, con lo que nos fijamos cuando llega un paciente tetrapléjico o parapléjico. Decimos una paraplegia, por ejemplo, con un nivel sensitivo entre 12, acá a nivel del ombligo. Esto nos sirve para mostrar los dermatomas, cómo van representados los distintos segmentos de la médula espinal. Aquí está esta imagen de la cauda equina. La médula espinal llega hasta L1, L2 nomás. Después de L2 hacia abajo no hay médula espinal, solamente hay raíces, y estas constituyen las raíces de lo que se llama cauda equina, que en el fondo son un conjunto de raíces que van a ir dando salida, van a ir saliendo de forma secuencial por los distintos agujeros o forámenes de la columna vertebral. Lo mismo, la médula, como les decía, llega hasta L1, L2, de ahí hacia abajo hay solamente raíces, así que uno no puede hablar de un traumatismo medular en la región lumbar baja, por ejemplo, ni siquiera, ni menos en la región sacra.
Habitualmente cuando ocurren lesiones en esta zona, lo que tenemos son lesiones de caudequina, y lo que el paciente tiene es un síndrome de caudequina, digamos, con una paraplegia, pero que una paraplegia de origen periférico, que afecta raíces, no afecta médula, y que tiene mejor pronóstico de recuperación. Eso es para mostrar trayectos nerviosos de nervios y cómo después de que salen de la columna los nervios se juntan en el nervio braquial en el caso de la extremidad superior y en el plexo lumbosacro a nivel de la extremidad inferior, y después dan origen a los nervios que recorren las distintas extremidades. En el caso de la extremidad superior, los principales nervios son el nervio mediano, el radial y el cubital, que se van a encargar en el fondo de la función de la mayoría de los músculos del brazo, antebrazo y de la mano. Ahí están un poco la relación anatómica que tiene el plexo braquial. Fíjense la cantidad de nervios, vasos sanguíneos, arterias, venas que existen en esta zona. Uno cuando hace y habitualmente ponen catéteres centrales, uno ni se acuerda de todas estas estructuras que están pasando por aquí, y uno pasa la aguja por referencia anatómica externa y miren la cantidad de cosas que uno podría llegar a lesionar. Eso como anatomía, como generalidades. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, o pasamos ya a los temas más clínicos. ¿Dudas? Doctor, Consultas. buenos días. Diga. Yo tengo una consulta. Carla Diga, Méndez por aquí. Hola. Doctor, hola. Cuando se producen traumas a nivel cervical, ¿eso puede producir en un tiempo? Estoy hablando de un paciente politrauma, ya un paciente con lesiones, digamos, graves. ¿Ya? Cuando se produce a nivel cervical, ¿eso podría producir hemorragias a nivel cerebral? Pensando en la red venosa. Cuando se produce un politraumatismo a nivel, dices tú, cervical, que produzca hemorragia. Cervical. Sí. ¿Sí? ¿Podría a largo plazo, en tiempo evolutivo, no sé, pues de días, producir una hemorragia hacia arriba? No, a menos que tengas alguna lesión vascular en el cuello, que lo que genere un infarto venoso Ya. a nivel cerebral. Y en ese caso podría producir una hemorragia secundaria al infarto venoso. Pero es raro, yo diría que cuando tenemos un paciente politraumatizado, la mayoría de las veces las hemorragias que uno ve a nivel cerebral son por un traumatismo de cráneo asociado al trauma raquimedular. Claro. Existe una asociación importante entre traumatismo encefalocraniano y lesión medular cervical. De hecho, los pacientes que tienen traumatismo encefalocraniano grave, más o menos un 16%, tienen lesión raquimedular asociada, ya sea una fractura de columna o bien una lesión medular. Ahora, una lesión de cuello vascular que te produzca, como digo, hemorragia arriba, es raro. Podría ser, pero es raro. Lo que vemos con más frecuencia son las lesiones isquémicas en relación con lesiones cervicales, por compromiso de las arterias vertebrales, una disección porque la arteria vertebral pasa por los forámenes transversos de las distintas vértebras cervicales, desde C6 hacia arriba, y sobre todo cuando hay pacientes con espondilosis, que tienen canales, forámenes vertebrales estrechos. Cuando tienes traumatismos de cráneo, muchas veces tienes hiperextensión cervical o movimiento de rotación cervical, que lo que hacen es hacer una disección de la arteria vertebral, y con eso tú ves lesiones isquémicas arriba, ves infarto, y principalmente infarto en territorio posterior, infarto en territorio de la arteria cerebral posterior, o bien infarto cerebeloso, o incluso de tronco cerebral, pero es por una disección de la arteria. Y eso a veces puede tener también transformación hemorrágica, así que ahí también puedes tener otra causa de una hemorragia secundaria, un traumatismo de columna cervical. Pueden haber a veces también disecciones carotídeas, son menos frecuentes que las vertebrales, pero también existen, y uno puede ver infartos súper extensos que comprometen más de 2/3 del hemisferio a veces por una disección carotídea. Pero eso también puede tener transformación hemorrágica tardía. Ya, muchas gracias, doctor. Eso. Ok, vamos entonces a... ¿Alguna otra pregunta, no? No hay preguntas por el chat por ahora, doctor. Oye, ¿hacemos pausas después cada cuánto rato?
Se supone que esto es Como a las 10 yo creo que hacemos una pausa, 10:15. a las 10 y cuarto, Son ya, las, ok. sí, son las 10, 9, perdón, son las 9:30. 9:30, sí, ya, ok. Sí. Vamos entonces a ver qué presentación hay aquí, pero vamos a ver. Tú ahí me están viendo a mí en el fondo, ¿no? Ahora Sí, sí, lo Ya. estamos viendo usted. voy a echar esta cosa aquí, espérate. Déjame minimizar esto. Parece que en realidad es un cacho este tema del Mac. Sí, 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 hemos tenido bastantes dificultades con los docentes que tienen Mac. Esto porque no me deja minimizar. Minimizo el Teams y no se va, po. Tengo que irme a otra pantalla, aún no me deja. Ya, déjame abrir acá otra presentación. Ya, vamos a ver traumatismo ucraniano ahora. Ya. Ya, déjame irme aquí a ver si me pesca esta cosa. Ya, compartir pantalla. Ay, no me aparece, ¿sí? No aparece la opción de compartir pantalla. Y lata. Déjame ver. No me aparece acá en la ventana. Lo otro sería que me compartiera su presentación y yo le puedo ir pasando las diapos. Ahí te la mando por correo porque son pesadas estas cuestiones. Sí, puede ser por WeTransfer, por Drive. Podría ser por WeTransfer. Déjame ver si Sí, puedo. ¿Qué no me da esta cosa aquí? Cacha, ahora apareció, mira, es muy raro. sí, ahí ya la vemos. Ahí la ves, ¿sí o Sí, no? sí, sí. Claro, es muy raro, de repente la agarra, de repente no. Sí, es que el Mac es Ya, complejo, es ahí una está. tecnología distinta. Ahí se Sí, ve, ya ¿no? la vemos. Sí, Ya, ok. perfecto. Sí, pues el Teams es de Microsoft. Sí, Sí, ya, ahí está. A ver, bueno, básicamente ahora ver el tema traumatismo encefalocraniano, que yo creo que uno de los grandes volúmenes de pacientes que hay en la UPC. Y que tiene que ver, sobre todo en Chile, ha tenido un aumento importante en los últimos años, sobre todo el traumatismo encefalocraniano de alta energía, asociado principalmente con los accidentes de tránsito, y que afecta en gran medida a pacientes jóvenes. Y que deja una cantidad de pacientes secuelados y una carga social importante después en todo lo que tiene que ver con rehabilitación y lo que tiene que ver con el soporte de estos pacientes. Mira, del punto de vista de trauma, yo les puse aquí esta diapositiva que es bien antigua, pero más o menos un poco muestra lo que es la actividad neuroquirúrgica. La actividad de urgencia neuroquirúrgica en el hospital nuestro se lleva una gran parte de la torta. Y de esta urgencia, que incluye hemorragia, accidente cerebrovascular hemorrágico, cranectomías comprensivas por infarto, hidrocefalia, etc., una parte importante es traumatismo encefalocraniano. Ya sea por instalación de monitores, monitor de presión intracraniana principalmente, o bien vaciamiento de colecciones hemáticas, ya sea hematomas subdurales, extradurales, etc. Ahora, un poco aquí lo que conversábamos hace un rato, el traumatismo encefalocraniano se asocia con muchas lesiones de otros sistemas en el paciente politraumatizado, y esto hay que tenerlo en consideración. Por ejemplo, los pacientes que tienen una lesión pulmonar traumática importante, casi el 80% de los pacientes van a tener algún grado de traumatismo encefalocraniano asociado, y también algún grado de traumatismo raquimedular. Así que esto hay que considerarlo casi el TEC exclusivo en los mecanismos de alta energía, la verdad es que casi no existe, hay que considerarlo como un politraumatizado habitualmente. Y la asociación entre traumatismo encefalocraniano y lesiones de columna también es una cosa que existe con bastante frecuencia. De hecho, los pacientes que tienen un traumatismo encefalocraniano grave, el 16% va a tener un traumatismo raquimedular asociado, así que siempre en un paciente comprometido de conciencia considerar que puede haber una lesión cervical
principalmente asociada, y hay que hacer todo el rescate con collar cervical, inmovilización, etc. Siempre tenerlo en consideración. También al momento de intubar los pacientes con traumatismo encefalocraneano, considerar que puede haber una lesión cervical asociada. Ahora, muy importante en el traumatismo encefalocraneano y el politraumatizado, el ABCD, porque esto va a determinar en gran parte después el pronóstico final de ese enfermo. Entonces, el rescate de este paciente, el traslado, la atención de urgencia y la solución de problemas de otros sistemas que comprometan ya sea la vía aérea, la ventilación o la circulación, va a ser determinante para el resultado final de ese traumatismo craneano. ¿Qué es lo que pasa una vez que ya tenemos al paciente rescatado y ya tenemos superado el tema de la vía aérea, de la ventilación? Tenemos un paciente que ya se restituyó volumen, si es que es un paciente que está con tendencia al shock. Después viene un examen posterior, donde uno examina, ¿no es cierto?, sistema por sistema, y aquí uno tiene que ver las prioridades y qué cosas va a tratar antes y qué cosas después. Habitualmente el paciente cuando ya lo llevamos, lo ideal es cuando ya lo llevamos a un escáner o a un estudio con imágenes, ese paciente tiene que ir estabilizado desde el punto de vista sistémico. Buena presión arterial, buena oxigenación. Y de ahí viene todo lo que vamos a hacer, radiografía, ecografía en el caso o EcoFast en el caso de lesiones abdominales, y la tomografía computada, que la verdad que en el politraumatizado actualmente en los hospitales grandes es lo que prima. En los escáneres helicoidales llega la manera de enfocar al paciente politraumatizado, y la verdad que uno le hace un barrido con escáner desde la cabeza hasta todo, hasta la pelvis. Así que, y con eso ya se pueden tomar decisiones de una manera mucho más racional. De acuerdo a los hallazgos que tengamos en este estudio tomográfico, vamos a definir el manejo, vamos a establecer el manejo definitivo del paciente. Ahora, ¿cuáles son los factores sistémicos? Esto es re importante, usted ya está descrito y súper validado ya en el año 78 acá, que está en el Banco de Datos de Coma de Estados Unidos, donde ya la hipotensión y la hipoxia se definió que en un volumen muy importante, no me acuerdo el número total de pacientes que son estos estudios, pero de los pacientes con traumatismo encefalocraneano grave, un 13% de los pacientes cursaba con hipotensión en algún momento de su evolución, desde el rescate hasta el manejo definitivo. Y un 30% de los pacientes tenía hipoxia en algún momento de su evolución. Y esto tenía una incidencia directa en el pronóstico de estos pacientes. Por ejemplo, los pacientes que evolucionaban con buen pronóstico, con buen outcome, el 20% solamente había tenido incidencia de hipotensión o hipoxia en su evolución. Pero los pacientes que evolucionaban hacia estados vegetativos o muertos, el 45% de esos pacientes había tenido en algún momento hipotensión o hipoxia. Así que son factores determinantes en el resultado final de todo lo que hagamos. A veces hay pacientes que los sometemos a manejo crítico, monitoreo, craniotomía descompresiva, etcétera, etcétera. Y finalmente lo que determina el pronóstico fue la lesión isquémica, producto de una hipotensión o una hipoxia no tratada en el momento adecuado. Ahora, cuando tenemos un traumatismo cráneo, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que conocer cuál fue el agente causal del TEC. No es lo mismo pegarse, tener un traumatismo de cráneo por un pelotazo de fútbol, que tener un traumatismo de cráneo por una caída de altura de 9-10 metros. Es importante saber cuál es el agente causal, y de acuerdo a eso uno tiene que ir a buscar también o tener en mente las lesiones que pueden haber. En los traumatismos encefalocraneanos, uno tiene que definir cuando tiene un paciente con un traumatismo encefalocraneano, saber si realmente es un traumatismo encefalocraneano o es una contusión de cráneo. Esto no les toca mucho en el tema de paciente crítico, porque a la UCI o al UPC llegan los pacientes más graves. Pero uno tiene que tener como concepto saber qué es lo que es el traumatismo encefalocraneano. Un traumatismo encefalocraneano en realidad es una lesión o anatómica o funcional del sistema nervioso central o del cerebro en este caso. ¿Ya? Una lesión anatómica es
puede ser una fractura que a veces va sin pérdida de conciencia, pero ya se considera un traumatismo encefalocraniano por la lesión anatómica, o bien un paciente que no tiene ninguna lesión anatómica, pero tuvo alguna alteración funcional. Y esto puede ser un compromiso de conciencia transitorio o bien una amnesia de algún momento de la evolución de este golpe. Si el paciente tiene una amnesia también transitoria o una pérdida de conciencia transitoria sin tener ninguna lesión, eso ya constituye un traumatismo encefalocraniano. Distinto a un paciente que se pega en la cabeza, que no tiene ninguna lesión anatómica, no tuvo ninguna evidencia de amnesia o de pérdida de conciencia, ese paciente no tuvo un traumatismo encefalocraniano, sino que lo que tuvo fue una contusión de cráneo. Es importante hacer la diferencia porque el paciente con una contusión de cráneo, que uno lo saca a través de la anamnesis, ese paciente ni siquiera requiere estudio. Si tuvo un golpe en la cabeza, no tuvo pérdida de conciencia, no tuvo amnesia transitoria, no tiene cefalea asociada, no tiene vómito, no tiene ningún factor de riesgo de consumo de alcohol o droga, ese paciente perfectamente se puede ir a la casa sin ningún estudio. Distinto el paciente que relata un episodio de amnesia o tuvo un episodio de pérdida de conciencia de algunos minutos y se recuperó. Ese paciente ya tuvo un traumatismo encefalocraniano y ese enfermo hay que estudiarlo. Siempre determinar los factores asociados, si hay consumo de alcohol, droga, si el paciente tuvo un traumatismo de cráneo porque tuvo un síncope, o porque tuvo algún dolor torácico primero y después se cayó, eso es importante también saberlo. Y también si el paciente pudo haberse pegado en la cabeza porque tuvo una crisis convulsiva y se cayó. Es importante también en esto saber muchas veces la información de los familiares o de las personas que estaban cerca del paciente cuando le ocurrió. Ahora, desde el punto de vista de la inspección en el traumatismo encefalocraniano, es importante buscar siempre hematomas en esta línea. Esta línea que está acá, línea punteada, marca la base del cráneo. Entonces, fracturas de la base del cráneo nos pueden dar hematomas en esta zona. Y estos hematomas se ven alrededor del ojo, ¿no es cierto? Que es los signos de mapache cuando es bilateral. Nos puede dar un hematoma en la región retroauricular, que es el signo de Patle. O bien nos pueden aparecer hematomas, incluso subgaleales, en esta zona, que nos van a traducir fracturas en esta línea de base, que es la base del cráneo. Nos habla también de una fractura de la base del cráneo y con compromiso meningio, la salida de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, por el oído o por la nariz. Eso nos va a decir que hay una fractura de la base del cráneo y que hay una rotura meningia también, por donde está filtrando líquido cefalorraquídeo. La otorragia, que se puede asociar con fractura de base cráneo, a veces también pueden ser lesiones del conducto auditivo externo, así que no toda otorragia va a tener relación con una fractura en la base del cráneo en el hueso temporal. Esto es un poco lo mismo. Ahora, la palpación en el cráneo es importante, con guante evidentemente, cuando recibimos un paciente en la urgencia, porque uno puede descubrir zonas de heridas en el fondo del cráneo y hematomas subgaleales. Los hematomas subgaleales importantes, sobre todo en los niños, muchas veces tienen relación con fracturas en la bóveda craneal. Ahora, ¿cuál es el examen neurológico que tenemos que hacer en un paciente con traumatismo de cráneo? Esto es lo que nos interesa, ¿no? Tenemos que hacer un examen neurológico muy exhaustivo, pero nos interesa muy importante la escala de Glasgow, y esto es súper importante porque nos da una idea de inmediato de cómo está el paciente. Incluso podemos clasificar la gravedad del traumatismo de cráneo con la escala de Glasgow. Y lo otro que nos permite ver la evolución en el tiempo. Podemos saber cómo está, en qué Glasgow estaba el paciente cuando fue rescatado, cuando estaba en el traslado, cuando fue recibido en un hospital periférico, cuando llegó a un hospital de derivación, hospital regional, etc. Entonces esto nos permite saber cómo ha ido evolucionando el paciente en el tiempo. Muchas veces la escala de Glasgow evidentemente está interferida por el uso de fármacos, ya sea por fármacos que se usaron antes para la intubación o porque hubo que manejar alguna agitación del paciente, etc. Entonces, siempre revisar, aparte o correlacionar la escala de Glasgow con el uso de algunas drogas sedantes. Importante las pupilas. Aquí lo que nos interesa es ver asimetría pupilar y reflejo. La asimetría pupilar que es consistente son las diferencias de más de 1 milímetro
de una pupila a otra. Y una pupila, una anisocoria significativa con una pupila dilatada a un lado, nos puede estar hablando de alguna herniación cerebral. Y eso nos pone en el fondo presión a poder saber rápidamente qué es lo que está pasando dentro del cerebro, porque tenemos ahí, el tiempo ahí va a ser fundamental, porque ese paciente, si está con una pupila compresiva, puede perfectamente caer en un coma profundo, con una midriasis arrefléctica bilateral y con una lesión de tronco que ya después va a ser irreversible. Importante ver la oculomotilidad también. Muchas veces, aquí una cosa gruesa también, uno le pide al paciente si es que está con algún grado de conciencia, si puede mirar hacia un lado, hacia otro, y si existe convergencia en los dos globos oculares. La fuerza también es una cosa que uno ve, nos interesa saber si el paciente está con una monoplegia, una hemiplegia, una paraplegia o tetraplegia. En el fondo eso es lo que más nos interesa. Así que uno le pide, levante los brazos, levante las piernas, si el paciente tiene algún grado de conciencia, y si no, con algún estímulo doloroso, ver si existe simetría en la fuerza de las extremidades o no. Y también un examen sensitivo grueso, sobre todo en los pacientes que pueden tener algún traumatismo raquidimular asociado, ver si existe algún nivel sensitivo a nivel desde el tórax hacia abajo. Aquí está la escala de Glasgow, que ustedes la conocen completamente. Mide tres ítems en el fondo, y va desde 3 a 15. El paciente que está en Glasgow 3, un paciente que está en coma profundo sin respuesta motora, ni verbal, ni ocular, y el paciente que está en Glasgow 15, el paciente que está con apertura ocular espontánea, perfectamente orientado y sin ninguna alteración motora. Entonces lo que mide aquí es apertura ocular con esta puntuación de 1 a 4. Después tenemos la respuesta verbal, que mide puntuación de 1 a 5. Y finalmente la respuesta motora, que mide puntuación de 1 a 6. Aquí está un poco lo que les contaba del examen pupilar. Importante cuando hay anisocoria o bien cuando hay una midriasis bilateral. Esto nos puede tener relación con un daño encefálico severo. Esto es para ver la oculomotilidad. Cuando no hay convergencia de los globos oculares es porque puede haber alguna lesión, ya sea directa de un nervio oculomotor, o bien a veces hay compromiso de los nervios oculomotores por hipertensión intracraneana. Los nervios que más se dañan en el traumatismo encefalocraneano, los nervios oculomotores, son el cuarto y el sexto, porque son nervios que son muy delgaditos y que tienen un trayecto intracraneano largo. Entonces, con mecanismos de aceleración, desaceleración, se traccionan fácilmente y nos pueden dar compromiso de la oculomotilidad. También puede haber lesión de los nervios oculomotores por hipertensión intracraneana. Clásicamente, la hipertensión intracraneana puede dar compromiso de los sextos pares bilaterales. Esto un poco lo revisamos. Como les decía, el examen motor que uno busca en el traumatismo encefalocraneano es un examen motor grueso. Uno busca simetría o asimetría en la movilidad de las extremidades superiores e inferiores, y busca movimientos que sean movimientos anormales, que tengan relación con un coma. El paciente que está en un compromiso de conciencia profundo, uno va a buscar y explorar si es que tiene movimientos de decorticación o descerebración, porque esto ya habla de una lesión encefálica severa. Ahora, ¿qué tipos de lesiones tenemos en el traumatismo encefalocraneano? Y esto hay que un poco reconocerlo y ver para saber también qué consecuencias tiene cada una de las lesiones. Si vamos de afuera hacia adentro, la fractura de cráneo es lo primero que vamos a tener de lesión. La fractura de cráneo puede ser una fractura de la bóveda craneana, de la parte alta, o bien de la base del cráneo. Las fracturas en general lineales no tienen gran problema. Las fracturas de cráneo generan problemas ya sea porque la fractura está deprimida y lesiona el parénquima cerebral,
o bien genera una rotura de la meninge, que nos genera una fístula líquido cefalorraquídeo, o bien la fractura comunica con algunas, por ejemplo, con cavidades paranasales, y también hace que entre aire dentro del cráneo, o bien salga líquido cefalorraquídeo. Como digo, la fractura lineal en general no representa gran problema si no tiene lesiones asociadas. La fractura lineal tiene problema cuando genera rotura de alguna estructura vascular, por ejemplo, una rama de la meninge media. Ese paciente, lo importante no es la fractura, sino que hacer la hemorragia o el hematoma extradural provocado por la fractura, pero porque generó una lesión de la arteria meningia media. Aquí vemos algunos tipos de fractura, una fractura con hundimiento acá, con una laceración del parénquima cerebral, secundario a eso. Esta es una lesión por herida de bala, por proyectil, que cruza de lado a lado, cruza la línea media y deja una serie de esquirlas en su trayecto. Esta es una fractura que comprometió la base del cráneo y se produjo esta imagen hipodensa aquí, dentro del cráneo, que es aire, y esto es lo que nosotros llamamos un neumoencéfalo, y esto es porque la fractura comprometió cavidades paranasales, rompió la meninge y ingresó aire dentro del espacio meningio, donde no debería haber aire. Esa imagen hipodensa que ustedes ven aquí a nivel frontal. Este es un tipo de lesión traumática del parénquima cerebral. Esta es una contusión hemorrágica, donde vemos esta imagen hiperdensa en el escáner, rodeada de un halo hipodenso, que es la zona de edema perilesional. Esta contusión hemorrágica no solo es sangre, sino que es parénquima cerebral mezclado con coágulo. Si uno opera esto y saca esto, uno saca, además del coágulo, saca parte del tejido cerebral que está dañado en esta zona. A veces puede haber tejido también funcional que tiene potencial de recuperación en la zona de la contusión. Por eso que en general, si la contusión no está generando un efecto de masa importante y comprimiendo estructuras de importancia dentro del cerebro, la indicación es no quirúrgica y dejarlo a que exista una reabsorción espontánea de la zona de contusión. Aquí vemos esta imagen. Este paciente tiene contusiones múltiples, la mayor aquí en el lóbulo frontal derecho, pero también tiene una pequeña en el lóbulo frontal izquierdo, otra acá más posterior en el frontal también, y una contusión acá en el cerebelo. Este que vemos acá es un hematoma subdural agudo. Generalmente el hematoma subdural agudo se produce por una laceración importante del parénquima cerebral en su superficie, en la corteza. El subdural agudo, a diferencia del hematoma subdural crónico, que ustedes la diferencia la van a ver por densidad, el hematoma subdural agudo es una lesión hemática hiperdensa, que como su nombre lo dice, agudo, se genera ya en los primeros minutos del traumatismo encefalocraneano y tiene una mortalidad elevada, porque en el fondo, aparte del hematoma subdural propiamente tal que genera compresión, habla de una lesión importante de la corteza cerebral subyacente. Así que es muy distinto hablar de un hematoma subdural agudo de un hematoma subdural crónico, como lo vamos a ver más adelante, que es el más frecuente de los subdurales. En este caso, el subdural agudo tiene una mortalidad alta, cercana al 90% si no se drena antes de 6 horas. Este es el hematoma subdural crónico. Les decía que este es el típico que ocurre en pacientes con atrofia cerebral, ya sea pacientes alcohólicos, viejitos, donde se produce inicialmente un traumatismo de baja energía, donde se produce alguna rotura de las venas puente que van hacia el seno sagital o hacia otra estructura de drenaje venoso dural, y se produce un pequeño subdural agudo laminar inicial, y después empieza a aumentar con el tiempo. El subdural crónico va creciendo por un mecanismo que se produce por la lisis de los glóbulos rojos.
El mecanismo inicial es un subdural agudo muy pequeñito, que muchas veces pasa desapercibido. Estos pacientes cuando son alcohólicos se caen muchas veces, o pacientes epilépticos, y pasa desapercibido, no se hacen estudios, y ese subdural pequeñito, agudo, empieza a sufrir hemólisis, se rompen los glóbulos rojos, empiezan a liberar hemoglobina, y la hemoglobina, como tiene un poder osmótico, oncótico mayor, empieza a traer agua hacia el espacio subdural. Ese es el mecanismo por el que empiezan a crecer los subdurales. Y los pacientes con subdural crónico se presentan 2 o 3 semanas después, hasta un mes después de un traumatismo de cráneo inicial de baja energía, y el paciente que se empieza a comprometer lentamente de conciencia, empieza a aparecer una hemiparesia contralateral progresiva, y el paciente consulta en urgencia por eso. Muchas veces se confunde la clínica con un accidente vascular cerebral, y uno le hace un escáner y aparece esta colección subdural hipodensa, que corresponde a un hematoma subdural crónico. El resultado de la cirugía del hematoma subdural crónico es bastante buena. Esto tiene una recuperación en más del 90% de los pacientes vuelven a su estado basal previo y a sus actividades normales. A diferencia, como les decía, del subdural agudo, que son lesiones gravísimas. Este es uno de los hematomas que más que hay que resolverlos con la mayor premura, que son los hematomas extradurales, porque muchas veces son hematomas de rápido crecimiento. Este hematoma se ubica entre el hueso y la meninge, es extradural, está por fuera de la meninge, entre el hueso y la meninge. Y la gran mayoría de las veces se produce por rotura de ramas de la arteria meningia media, producto de una fractura de cráneo, que pasa o desgarra esta estructura vascular, y se genera este sangramiento entre, como le digo, entre la dura madre y el hueso. Son sangramientos arteriales, así que pueden ser de rápido crecimiento. Estos son pacientes que sufren un traumatismo de cráneo. La historia clásica es que tienen el traumatismo de cráneo, tienen un compromiso de conciencia inicial, donde el paciente pierde la conciencia durante algunos minutos, producto del traumatismo, por un mecanismo de aceleración, desaceleración, como un knockout. El paciente se recupera, se despierta, dice no me duele nada, muchas veces se van para la casa, y después al cabo de algunas horas empieza a aparecer un compromiso de conciencia posterior. Ese intervalo que queda de lucidez entre el compromiso de conciencia inicial y el compromiso de conciencia posterior es lo que se llama intervalo lúcido. Es como la historia clásica del hematoma extradural. Ahora, no siempre ocurre. El paciente, en mecanismo de alta energía, el paciente va a llegar comprometido de conciencia desde el inicio, y el estudio tomográfico nos va a mostrar que hay un hematoma extradural con estas características y que hay que pasarlo rápidamente a cirugía. Ahora, el daño axonal difuso, estas son ya lesiones difusas cerebrales, todas las que vimos anteriores son lesiones más bien focales, pero existe un traumatismo encefalocraniano o encefálico difuso, que es el que estamos viendo acá, que son pacientes sometidos a un mecanismo de alta energía, de aceleración, desaceleración, o sea, un accidente de tránsito, por ejemplo, donde el paciente, el cerebro se estira, avanza y retrocede rápidamente. Ese mecanismo de desaceleración brusca lo que produce es que corta muchos millones de axones o los deja disfuncionales, y eso genera un edema cerebral que afecta a todo el encéfalo. Estos son pacientes que ingresan comprometidos de conciencia y van a cursar con un compromiso de conciencia prolongado. Muchas veces son los que finalmente salen secuelados, están semanas, meses a veces en la UPC, un tiempo largo conectado a ventilación mecánica, y finalmente salen con traqueostomía, gastrostomía, y con una recuperación muy lenta. Algunos de ellos logran recuperación funcional y otros quedan con secuelas graves permanentes. Estos son los pacientes que cursan en un porcentaje importante con hipertensión dentro del cerebro, y que son también los que terminan en alguna oportunidad en cranectomía descompresiva. Las características de esta lesión difusa es que genera pequeños focos de hemorragia, como se ven acá, en las uniones de la sustancia blanca con la sustancia gris. Puede haber hemoventrículo, pueden haber hemorragias pequeñas en el cuerpo calloso, y también asociado a hemorragia subaracnoidea. Lo más característico
es que estos son pacientes donde uno prácticamente no ve surcos en el cerebro, porque un cerebro que está muy hinchado, ve borramiento de todas las cisternas basales, todas las cisternas peritroncales están borradas, y son pacientes, como digo, que tienen un edema cerebral que compromete tanto estructuras supratentoriales como infratentoriales. Estos pacientes llegan comprometidos de conciencia, van a llegar en un Glasgow bajo, van a requerir intubación y son candidatos a monitorización cerebral con presión intracraniana, temperatura, saturación de oxígeno, etc. Ahora, respecto a las clasificaciones, claro, el traumatismo encefalocraneal se puede clasificar en abierto y cerrado, que es una clasificación clásica. Lo que define cuando un traumatismo de cráneo es abierto es cuando existe rotura de la dura madre y existe una comunicación desde el espacio intradural con el exterior. Esto puede ser a través de una fractura, por ejemplo, de cráneo, donde hay laceración de la piel, del hueso, de la meninge y tenemos exposición de tejido cerebral al exterior. Ese es un traumatismo encefalocraneano abierto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene una herida de cuero cabelludo, tiene una fractura de cráneo, pero tiene una meninge indemne, eso no es un traumatismo de cráneo abierto. ¿Ya? Es un paciente con una herida de cuero cabelludo, con una fractura de cráneo, pero sigue siendo un TEC cerrado. El TEC abierto también es aquel que se produce cuando se produce comunicación de la cavidad meningea con el exterior a través de la base del cráneo. Puede ser a través de las cavidades paranasales, del oído, o bien salida de líquido cefalorraquídeo a nivel nasal. Si uno tiene salida de líquido cefalorraquídeo, es un TEC abierto sí o sí. Lo otro que es patognomónico del TEC abierto es si uno hace una tomografía computada y ve aire, ve neumoencéfalo. Eso también nos habla de que el traumatismo encefalocraneano es abierto. Entonces, lo que es patognomónico de un traumatismo encefalocraneano abierto es la salida de líquido cefalorraquídeo hacia el exterior o bien la presencia de neumoencéfalo en la tomografía computada o en la radiografía simple de cráneo. ¿Ya? El traumatismo encefalocraneano cerrado es cuando no hay rotura de meningea ni en la convexidad ni en la base de cráneo. ¿Ya? Ahora, puede haber lesiones que tienen rotura meningea pero no tienen comunicación al exterior. Eso también es un traumatismo encefalocraneano cerrado. Por ejemplo, podemos tener una fractura de cráneo en la bóveda craneana sin herida cutánea y con rotura meningea. Eso no va a ser un traumatismo abierto, sigue siendo un traumatismo cerrado, porque no existe comunicación con el exterior. Ahora, la importancia de decir si un TEC abierto es abierto o cerrado es la posibilidad de infección. El TEC abierto tiene posibilidad de infección meningea, de meningitis, y el TEC cerrado no tiene esa posibilidad. Ahora, por severidad se puede clasificar el traumatismo encefalocraneano y se puede clasificar el traumatismo encefalocraneano leve, moderado o grave, ¿no es cierto? Y el que tiene más relación con intensivo, el traumatismo encefalocraneano grave, con Glasgow 8 o menos, que requiere sí o sí intubación y conexión a ventilación mecánica. Estos son los pacientes que vamos a requerir monitorizar desde el punto de vista cerebral y vamos a tener que en el fondo tratar cuadros de hipertensión intracraneana. Desde el punto de vista del traslado del trauma encefalocraneano, lo que comentábamos al principio, importante el ABCD, asegurar una buena vía aérea, oxigenación, buena hemodinamia y inmovilización. Fundamental va a ser el rescate y traslado. Esto va a tener incidencia directa en el resultado final. Esto tiene mucha importancia, yo creo, en la parte crítica, pero en general, si uno se enfrenta a un traumatismo encefalocraneano leve, lo que les comentaba al inicio, uno tiene que definir si realmente es un traumatismo encefalocraneano o es una contusión de cráneo, porque ahí la conducta nos cambia de inmediato. Esto es lo que aparece en la guía de traumatismo encefalocraneano del GES.
Un paciente en Glasgow 15, si es una contusión de cráneo, no entra en este algoritmo. Si ya se definió que un traumatismo encefalocraneano, se puede manejar de la siguiente forma. Si el paciente está en Glasgow 15, sin déficit focal, sin factores de riesgo, sin síntomas asociados, sin cefalea, sin vómito, no tuvo consumo de alcohol, no tuvo consumo de drogas, este paciente se puede hacer una radiografía de cráneo y si está normal, se puede ir al domicilio, ¿ya? Si por otro lado el paciente está en Glasgow 15, pero tiene algún factor de riesgo, está bajo la influencia del alcohol, está con cefalea persistente, ha tenido vómito, o bien la radiografía de cráneo muestra una fractura, ese enfermo tiene que ir sí o sí a un estudio con tomografía computada. Y de acuerdo a los hallazgos de la tomografía computada, se verá si ese paciente puede irse a observación a hospital periférico, a la casa, o bien si tiene alguna alteración en la tomografía, tiene que ir a un hospital con resolución neuroquirúrgica. El TEC moderado, que es un TEC con Glasgow 9 a 12, ese paciente siempre hay que manejarlo hospitalizado. Siempre hay que hacerle escáner de cerebro y de acuerdo a esto vamos a tener que definir la conducta. Para el manejo del TEC grave, que es lo que nosotros vamos a ver y ustedes van a ver en UPC, el paciente que llega con Glasgow 8 o menos, que llega intubado, ¿no es cierto? Donde hay que manejar una oxemia cercana a 100, una presión arterial media entre 90 a 100, hay que hacer monitorización sistémica, hay que colocarle vía central, hay que ponerle línea arterial, hay que solucionar problemas sistémicos, si el paciente es un politraumatizado, solucionar un neumotórax, un hemotórax, estabilizar fracturas de extremidades, de pelvis, etc. ¿Ya? Y ese paciente va a ir sí o sí a estudio tomográfico y va a ir a una UPC con monitoreo. Ahora, ¿qué monitorización hacemos a nivel cerebral? Nosotros hacemos monitorización de la presión intracerebral y hacemos medición de la presión de perfusión cerebral, que en el fondo es la PAM menos la PIC. Hacemos monitorización de temperatura cerebral. La verdad que lo que más usamos, por lo menos en nuestro centro, es como se llama, monitorización de PIC, y con eso yo diría que tomamos, no sé, 98% de las decisiones las tomamos en base a la PIC. Tenemos una monitorización multimodal con algunos sensores que nos permiten medir PIC, temperatura y saturación de oxígeno, pero la verdad que lo dejamos para casos como bien específicos, principalmente en niños. La gran mayoría de los pacientes los manejamos con monitorización de presión intracerebral. El tema de la microdiálisis no se hace en Chile. La saturación de oxígeno al bulbo yugular, la verdad que tiene muchas alteraciones difíciles de interpretar porque tenemos mezcla de sangre venosa, así que con la llegada de la saturación de oxígeno tisular, la verdad que la saturación de oxígeno bulbo yugular prácticamente no se está usando. Y finalmente el Doppler transcraneal también nos permite saber cómo están las velocidades de flujo intracraneana y saber si ese paciente está en riesgo de isquemia o no. Pero yo les diría que las que más se usan son estas tres primeras y lejos la principal es la medición de PIC. Ahora, el manejo de la hipertensión intracraneana, que la definimos cuando el paciente tiene una PIC mayor de 20 milímetros de mercurio, la hacemos con ventilación, que la verdad que nos da un manejo transitorio nomás. Uno puede bajar los niveles de CO2, hiperventilar al paciente y con eso bajar la hipertensión intracraneana. La verdad que no está indicada como una medida permanente, sino que solamente se usa en algunos casos específicos y en forma transitoria, además que se compensa rápidamente, por lo que no nos permite, digamos, manejar en forma, en periodo de largo plazo la hipertensión intracraneana. Además que si uno produce un barrido de CO2 importante, eso a la larga va a producir isquemia. Si bien vamos a reducir la presión intracraneana, nos va a producir una vasoconstricción cerebral y con eso nos va a producir isquemia. Así que la ventilación, la verdad que la hiperventilación solamente usada en algunos casos específicos. La sedación sí o sí, eso es importante, al paciente hay que dejarlo con el menor consumo metabólico y con la menor actividad cerebral y sistémica posible, así que una sedación profunda.
El uso de agentes, el bloqueo neuromuscular, la verdad que si se logra una buena sedación, ojalá no hacer un bloqueo neuromuscular, porque el uso de bloqueo neuromuscular crónico tiene una serie de inconvenientes a largo plazo. Entonces, es mucho más importante una sedación buena que un neurobloqueo. Los agentes osmóticos, aquí usamos básicamente para el manejo de la hipertensión intracraniana en el TEC solución hipertónica o bien manitol. La verdad que el manitol es más efectivo que la solución hipertónica y uno eso lo puede ver cuando está operando un paciente y el anestesista le pasa manitol y uno está viendo el cerebro. El manitol tiene un efecto mucho más rápido en disminuir la hinchazón cerebral, pero sí produce una serie de problemas que en el fondo el paciente se deshidrata, puede hacer hipotensión y pueden tender a hacer hiponatremia, cosa que es deleteria también para el cerebro. Así que, en términos generales, si el paciente requiere un manejo de la hipertensión como aguda, uno puede usar el manitol, pero en términos generales uno tiende a preferir, y es un poco también de moda, la solución hipertónica actualmente, porque no produce hiponatremia, por el contrario, va a producir hipernatremia, hay que estar controlando los electrolitos y ver que no pasen de 160 y hacer un control seriado de electrolitos por lo menos 2 a 3 veces al día cuando uno está usando solución hipertónica. Y sobre todo también nos evita o disminuye la posibilidad de que el paciente haga hipotensión, cosa que sí puede pasar con el manitol, y la hipotensión nos va a significar menos flujo sanguíneo cerebral, menos perfusión cerebral y por un lado podemos tener un resultado final más malo. El uso de otros diuréticos también se puede usar, furosemida, uno podría también utilizarlo, pero la verdad que con mucho menos frecuencia que los agentes osmóticos. El cómodo barbitúrico se reserva para algunos casos muy específicos, refractarios, prácticamente yo diría que no se usa. La craniotomía descompresiva es una alternativa a la presión intracraneana refractaria. La que hacemos más frecuente es una craniotomía descompresiva frontoparetotemporal de un lado. Las craniotomías bifrontales se reservan para algunos casos muy específicos también, generalmente no lo usamos. Por otro lado, la hipotermia también se reserva para algunos casos, nosotros la hemos usado en un par de casos específicos, pero también desde el punto de vista del soporte científico del uso de hipotermia, la verdad que puede ser bastante discutido. Esto para repasar un poco qué tipo de lesiones existen en el traumatismo del cráneo. Fíjese, esta es una fractura con hundimiento. Aquí vemos un hematoma subdural agudo, el pre y el posoperatorio. Este es un gran hematoma extradural por lesión del seno sagital. Este es el pre y el posoperatorio. Aquí vemos este pareciera ser un subdural, pero la verdad es que este es un hematoma extradural también. La característica es que es biconvexo, este no es muy convexo de la parte que va hacia el parénquima, pero es un hematoma extradural, el pre y el posoperatorio. Esta de aquí una fractura con hundimiento, con compromiso del seno frontal. Este es un paciente que tiene riesgo de fístula a nivel nasal y corresponde a un TEC abierto. Este paciente también hay que repararlo. Aquí estas son imágenes preoperatorias las dos. Aquí está la posoperatoria, se hizo una reparación del seno frontal, que en el fondo lo que se hace es una cranealización del seno frontal, donde se oblitera el seno frontal y se hace una reparación de la meninge. Aquí vemos las contusiones cerebrales asociadas a esa lesión en la base del lóbulo frontal. Aquí vemos el mismo paciente, vemos múltiples lesiones hemorrágicas en distintas partes, así que lo más probable es que este paciente además tenga un daño axonal difuso asociado. Ahora, el pronóstico, finalmente el traumatismo encefalocraniano va a depender de qué. Va a depender de lo que hagamos en el rescate, de lo que hagamos en la UCI, de la genética del paciente, porque hay pacientes que tienen
determinados genéticamente genes que son proinflamatorios ante estímulos, digamos, como el traumatismo de cráneo. Y hay pacientes que van a desarrollar desde el punto de vista genético mayor edema cerebral, mayor hinchazón que otros. ¿Ah? Así que la genética también juega un papel importante. Va a depender del tipo de lesión del pronóstico, va a depender del monitoreo que hagamos y de la cirugía. Pero todo esto va enlazado, digamos, no existe una cosa que sea más importante que otra. Y de repente nosotros podemos hacer, cuando ya el paciente llega al hospital, podemos hacer todo lo que hay que hacer, pero el pronóstico va a ser malo igual, porque en algún momento o el paciente cursó con hipotensión o con hipoxia, y eso es finalmente lo que va a determinar el resultado final. Miren, por ejemplo, este caso, un hematoma extradural, que está acá, que uno dice, no es un hematoma extradural tan grande. Este paciente llegó, fue un paciente que se cayó bajo estado de ebriedad, lo tuvieron en la casa, durmiendo. El caballero vomitó, aspiró, llegó con una falla respiratoria, con hipoxia, choqueado, y finalmente le operamos el hematoma extradural en forma tardíamente. Ustedes se fijan que el hematoma se pudo evacuar completamente, pero el resultado final fue un paciente con múltiples lesiones isquémicas acá, infarto hipotalámico, infarto temporal basal, infarto arteria cerebral posterior, infarto de ganglios basales. Este es un paciente que finalmente falleció. Así que por eso le digo, el resultado final de esto muchas veces no depende de lo que hagamos ya cuando el paciente llega al hospital, sino que del manejo prehospitalario y del curso, digamos, y de los factores sistémicos durante toda la evolución, desde el rescate hasta la atención final. Eso. Bajar de compartir aquí. Ahí parece. Ya, estamos con TEC. ¿Están por ahí o no? Sí, doctor. Sandra tiene una duda, ahí tiene la mano levantada. Sandrita. Hola, Doc, buenos días. Hola. Doc, quería hacer una consulta. No sé si nos podría hablar un poco más sobre el coma barbitúrico. La verdad es que no tengo mucha información, no lo manejo mucho. De acuerdo. Mira, el coma barbitúrico, la verdad que lo estamos usando muy poco y lo usamos casi como medida de rescate, donde el paciente lo impregnamos con fenobarbital. Y la idea es que ojalá si puede hacer un monitoreo, por ejemplo, electroencefalográfico, la idea es que el electroencefalograma se aplane. Pero tiene una serie de inconvenientes. Los pacientes hacen hipotensión, pierdes toda evaluación después clínica. La verdad que casi en la actualidad prácticamente no se usa. No se usa como medida de rescate, pero ya cuando tienes un paciente que lo has tratado médicamente, que lo tienes con cranectomía descompresiva, la verdad que meterlo en coma barbitúrico se hace siempre cuesta arriba. Yo había años que no usamos coma barbitúrico en pacientes con traumatismo de cráneo o con otra patología intensiva, digamos, hemorragia subaracnoidea, etc. Así que es como una medida de salvataje, pero la verdad que tampoco está demostrado desde el punto de vista científico que sea una medida que mejore el pronóstico de los pacientes. Perfecto, muchas gracias, profe. ¿Más dudas, chicos? Consulta. Ariel tiene otra consulta, Doc. Vamos, Ariel. Hola, doctor. Sí, yo tengo una consulta con respecto a la hipertensión intracraneana persistente. ¿Qué medida es recomendable utilizar en caso de que la hiperventilación no sea efectiva? Como una opción de rescate, por ejemplo. ¿Abrir el drenaje sería una buena opción? Mira, tengo ahí una presentación ahí de hipertensión intracraneana que la podríamos haber a lo mejor visto antes. Pero a ver, la presión intracraneana se produce ¿por qué? Se produce porque el cráneo es una cavidad inextensible, ¿no es cierto? Y cualquier aumento, ¿qué es lo que hay dentro del cráneo en el fondo? Hay tejido cerebral, hay líquido cefalorraquídeo
y hay sangre. Eso en el fondo son los tres componentes importantes dentro del cráneo. Entonces, ¿qué pasa? Si aumenta el tejido cerebral, en el fondo esto quiere decir que se hincha el cerebro y con eso aumenta el tejido cerebral, o bien aumenta el líquido cefalorraquídeo, que es, en el caso de una hidrocefalia, o bien aumenta la sangre dentro del espacio craneal, que en el fondo puede ser, aumenta la sangre, uno dice, una hemorragia cerebral, o bien una compresión de una vena yugular, que hace que aumente la cantidad de sangre dentro del cráneo. Cualquiera de esos componentes que aumente, en un primer momento se compensa. Tú puedes tener aumentos de volumen dentro del cerebro que producen pocos cambios de presión al principio, porque existe una cosa que se llama distensibilidad o compliance del cerebro, donde tú puedes tener cambios de volumen de cualquiera de estos tres componentes dentro del cráneo, pero el cerebro va compensando de cierta manera. Compensa porque distribuye líquido cefalorraquídeo un poco hacia el canal raquídeo, porque distribuye un poco de volumen venoso hacia las venas yugulares, tiene mecanismo de compensación, pero llega un momento que no puede compensar más. Y pequeños cambios de volumen te generan unos grandes cambios de presión dentro del cráneo, ¿ya? Y eso genera la hipertensión intracraneana. Ahora, como límite, nosotros, esto es una cosa convencional, se puso 20 milímetros de mercurio, y que de ahí hacia arriba, si tú mantienes periodos prolongados de hipertensión intracraneana sobre 20 milímetros de mercurio, empiezas a generar un daño cerebral, ¿ya? Por eso hay que tratar la hipertensión dentro del cráneo. Ahora, como tú dices, claro, si tienes un paciente que tienes lo tienes con un drenaje ventricular, si tú le sacas líquido cefalorraquídeo, disminuyes uno de esos componentes dentro del cráneo y con eso logras disminuir la presión intracraneana. Cuando tú usas un agente osmótico, lo que usas es disminuir la hinchazón cerebral, entonces disminuyes parte del componente de tejido cerebral dentro del cráneo y con eso también disminuye la hipertensión intracraneana, ¿ya? Esos son los mecanismos por los que funcionan. Ahora, ¿cuáles son las cosas que uno hace? La hiperventilación, yo les decía, claro, la hiperventilación, si uno hiperventila a un paciente, barre CO2 y produce una hipocapnia, ese paciente le va a bajar la presión intracraneana en forma transitoria. Después hay mecanismos compensatorios que va a durar algunos minutos la hiperventilación. Pero si uno hace una hiperventilación mantenida por tiempo largo, lo único que uno va a hacer en ese paciente es generar isquemia, porque la hipocapnia genera vasoconstricción. Y por ese mecanismo logra controlar la presión intracraneana porque baja el componente sanguíneo, que es uno de los tres componentes que conversábamos dentro del cráneo. Por esa vía funciona, pero a la larga te genera isquemia. Entonces, claro, si tú tienes un drenaje ventricular y puedes sacar líquido, es súper bueno. ¿Cuál es el problema del drenaje ventricular? Porque el drenaje ventricular, ¿qué es lo que te permite? Te permite medir, por un lado, la presión intracraneana y, por otro lado, sacar líquido. El problema es que en los pacientes con traumatismo de cráneo, sobre todo los que llegan en Glasgow bajo, llegan con un cerebro hinchado. Y ese cerebro hinchado ya echó mano de los ventrículos, o sea, desplazó líquido hacia el canal raquídeo. Entonces, el sistema ventricular habitualmente llega colapsado. Entonces, es muy difícil colocar un drenaje ventricular en un ventrículo que está colapsado. Por eso que uno usa las fibras parenquimatosas, porque es mucho más fácil, digamos, colocar una fibra que mida en el parénquima, porque es muy difícil canular el ventrículo. Si uno pudiera elegir, lo ideal sería colocarle un drenaje ventricular al paciente con traumatismo de cráneo, porque te permite dos cosas. Uno, medir la presión intracraneana, y lo otro, tener una medida terapéutica que es sacar el líquido cefalorraquídeo. Pero habitualmente no existe la posibilidad. Hay sistemas que tienen incluso que tienen sensores con fibra óptica dentro del drenaje ventricular. También existen. Eso. No sé si te aclaró ahí un poco, Ariel, la... Sí, doctor, muchas gracias. Muchas gracias por la aclaración. Eso. No sé si hay más preguntas ahí. No hay más preguntas en el chat, doctor. ¿No? Veamos, yo creo que voy a buscar, no me acuerdo si dejé seleccionar la presentación de hipertensión intracraneana. Déjame revisarla acá. Espérenme un rato y voy a jugar de nuevo ahí con las presentaciones, a ver si logro.
Déjame ver cuál tengo acá. Hipertensión intracraniana, aquí está. Vamos a abrir. Ya, a ver si me... Compartir pantallas. ¿Se ve ahí o no? Sí, ya lo vemos. Sí, allá, listo. A ver, hipertensión intracraniana. Entonces, ya que salió ahí una pregunta, no sé si habría sido bueno verla antes, pero bueno, veámosla ahora. A ver, un poco les contaba recién, esta es la típica curva de presión versus volumen, donde en esta primera etapa de la curva se ve el cursor, ¿o no? Sí, se ve perfecto. Ya. En esta primera etapa de la curva, si ustedes se fijan, existen a grandes cambios de volumen, aquí estamos cambiando volumen, aumentando volumen, los cambios de presión son muy mínimos en esta etapa de la curva. Y es porque en esta etapa el cerebro tiene una gran compliance o gran distensibilidad, ¿ya? Si nosotros vamos agregándole más volumen, más volumen, más volumen, más volumen, llega un momento en que la curva se nos quiebra y se nos hace exponencial, donde pequeños cambios de volumen generan un gran incremento de la presión dentro del cráneo. Entonces, nosotros, por ejemplo, un hematoma, dentro del cerebro lo podemos tolerar 10 cc, 20 cc, 30 cc, no nos va a aumentar la presión intracraniana. Pero ya un hematoma de 50 cc o 60 cc nos va a hacer que la presión intracraniana aumente en forma desmedida. Entonces, esos pacientes son los que probablemente van a requerir tratamiento quirúrgico y vaciamiento de esa hemorragia intracerebral. Esta es la clásica curva que nosotros vemos en el monitor de PIC. Y esto también es una curva que tiene que ser en 3 fases, donde tiene que ser siempre descendente en el fondo. Y esto nos habla cuando se produce esta imagen o esta forma de curva, nos habla de un cerebro que está complaciente, digamos, que no está con una distensibilidad comprometida. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, aquí vemos un monitoreo de presión intracraniana y vemos que esta curva, por ejemplo, tiene esta forma descendente y está con presión intracraniana baja. De repente se producen estos trenes de aumento de presión intracraniana y fíjense ustedes que la curva cambia de forma y se produce un aumento de la fase P2, de la segunda punta de la curva, aumenta con respecto a las otras. Cuando vemos esta imagen de curva, estamos hablando de un cerebro que perdió la distensibilidad, que es un cerebro que está, en el fondo, no soporta más cambios de volumen. Cuando tenemos aumento de la presión intracraniana, vamos a tener distintos tipos de manifestaciones clínicas. Tenemos, por ejemplo, manifestaciones que son propias de la lesión que está provocando la hipertensión intracraniana. Por ejemplo, si tenemos una hemorragia que va a ser de los ganglios basales del lado derecho, ese enfermo va a tener una hemiplegia del lado izquierdo. Esa clínica va a estar dada por la lesión propiamente tal, no por la hipertensión intracraniana. ¿Cuáles son las manifestaciones propias de la hipertensión intracraniana? Son, en un paciente que está consciente, el principal síntoma de hipertensión intracraniana es la cefalea. Y una cefalea persistente, ¿no es cierto?, que va a ser de predominio nocturno, y el paciente que tiene hipertensión intracraniana no tan aguda, digamos, más bien de evolución subaguda o crónica, ese paciente se va a despertar en la noche con dolor de cabeza, con ganas de vomitar o con vómito explosivo, va a vomitar y se le va a pasar el dolor de cabeza. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque ese paciente tiene hipertensión dentro del cerebro.
Cuando se queda dormido, ¿por qué le aumenta la cefalea? Porque cuando se queda dormido el paciente hipoventila. Y al hipoventilar le aumenta la presión de CO2 o le aumenta el CO2 sanguíneo y con eso va a hacer una vasodilatación. Al hacer vasodilatación le va a llegar un mayor flujo sanguíneo cerebral y le va a aumentar el componente sanguíneo intracraneano. Y eso va a hacer que el paciente aumente su hipertensión intracraneana y le aumente la cefalea. Entonces el paciente se despierta con una cefalea intensa y le va a venir el vómito explosivo o la sensación de náusea y el vómito. Ese paciente va a vomitar y al vomitar va a hiperventilar después, porque después que uno vomita uno hiperventila. Al hiperventilar le va a bajar el CO2 y le va a bajar la hipertensión del cerebro y ese paciente se va a aliviar de la cefalea. ¿Ya? Ese es un poco el mecanismo de cómo funciona esta cosa. Existen otras manifestaciones clínicas que son derivadas de las herniaciones cerebrales por desplazamiento de estructura dentro del cerebro. Entonces aquí es cuando aparece, por ejemplo, una midriasis, porque hay una lesión que desplazó el lóbulo temporal, el uncus presionó el tercer nervio craneano que se encarga de contraer la pupila y al estar lesionado o comprimido va a hacer que la pupila se dilate. ¿Ya? Entonces, esas son las manifestaciones clínicas y evidentemente si tenemos un paciente que nos llega con síntomas de herniación cerebral, ese es un paciente que tiene un grado de hipertensión intracraneana. Probablemente no tiene una cefalea, digamos, porque el cuadro fue más violento y hizo una hemorragia que lo primero que hizo fue desplazar el temporal y comprimir y desplazar el unco y comprimir el tercer nervio antes que dar otros síntomas, etcétera. El paciente ni siquiera tuvo tiempo para presentar cefalea. Entonces, pero como concepto general, ¿cuáles son los síntomas propios de la hipertensión intracraneana? ¿Cuáles son los síntomas que son de la hipertensión intracraneana propiamente tal? Cefalea, con las características que dijimos, y compromiso de conciencia. ¿Ya? Si uno quisiera decir cuáles son los síntomas que son por la hipertensión propiamente tal, esos dos síntomas. ¿Ya? Cefalea, que tiene predominio nocturno, las características que dijimos, y compromiso de conciencia en distinto grado. Acá están. Ahora, ¿qué otras cosas podemos ver en la hipertensión intracraneana? Aparte de la cefalea y compromiso de conciencia, que son, como les digo, los síntomas clave. El vómito, que va asociado con un vómito explosivo, que también lo mencionamos. ¿Y cuáles son signos que podemos ver en la hipertensión intracraneana? Podemos ver un edema de papila. Si nosotros hacemos un fondo de ojo, vamos a ver un edema de papila, que en el fondo es el borramiento de los bordes de la papila óptica, que es la zona de salida del nervio óptico. Pero esto lo vemos, no lo vamos a ver en una hipertensión intracraneana aguda, sino que lo vamos a ver en hipertensión intracraneana que lleva más de por lo menos 10, 12 días o 2 semanas de evolución. Ahí se produce el edema de papila. Si nosotros tenemos un paciente con una hemorragia intracerebral, y con hipertensión intracraneana y vamos y queremos le hacemos un fondo de ojo y no vemos edema de papila, no quiere decir que no tenga hipertensión intracraneana, si la edema de papila se va a demorar en desarrollarse. De hecho, no tenemos que hacerle fondo de ojo a un paciente que tiene hipertensión intracraneana aguda. ¿Ya? El edema de papila nos sirve como signo clínico en pacientes que tienen hipertensión intracraneana crónica, ya sea por una hidrocefalia, por una disfunción de una válvula o por un tumor. ¿Ya? Pero no vamos a encontrar edema de papila en un paciente que llega con hipertensión intracraneana por un traumatismo de cráneo o por una hemorragia cerebral. ¿Ya? El compromiso de los sextos nervios se ve también en los cuadros de hipertensión intracraneana y aquí lo característico es que es un compromiso del sexto nervio bilateral. ¿Ya? Se produce una alteración del sexto nervio bilateral y esto es porque en la hipertensión intracraneana se produce un cono de presión descendente que lo que hace es traccionar los sextos nervios y con eso se produce el compromiso clínico. ¿Ya? Y finalmente en la tríada de Cushing, que es como lo clásico, digamos, desde el punto de vista signológico en la hipertensión intracraneana, que en el fondo es la hipertensión arterial con bradicardia y con alteraciones respiratorias, que pueden ser de distinto tipo, Cheyne-Stokes, etc. ¿Ya? Pero esa es la tríada clásica, tríada de Cushing, que es hipertensión arterial
baja bradicardia y alteraciones respiratorias. ¿Ya? Aquí vemos el edema papila. En el fondo aquí vemos una papila neta, ¿no es cierto? Y aquí vemos una papila borrada. Eso es el edema papila con hemorragias retinianas, que son esas que están ahí. Esta es la clásica imagen del edema papilar. Pero como les digo, este es un signo de la hipertensión intracraneana, que es un signo patognomónico. O sea, un paciente que tiene un edema papila bilateral, ese paciente tiene sí o sí hipertensión dentro del cerebro y hay que buscar la causa de por qué la tiene, ¿ya? No se produce una edema papila, no hay otra causa que produzca edema papila bilateral que no sea hipertensión dentro del cerebro, ¿ya? A veces podemos ver edema papila unilateral en neuritis ópticas, por ejemplo, y ahí hay un tema que uno tiene que... Pero bilateral, uno que una neuritis óptica bilateral es una cosa rarísima. Así que casi con certeza ese edema de papila va a ser por hipertensión intracraneal. Este es el mismo chico que veíamos en la foto delante del TEC. Este es un niño que tiene, uno le dice, mire para acá, a la derecha, y puede excursiona bien el ojo izquierdo, pero el ojo derecho no llega acá. Tiene un sexto nervio, un compromiso del sexto nervio de este lado. Y uno le dice, mire para acá, para la izquierda, y este paciente excursiona bien el ojo derecho hacia acá, pero el ojo izquierdo no puede mirar el objetivo. Así que tiene una paresia de sexto nervio de este lado y una paresia de sexto nervio de este otro lado. Este es un paciente que llegó con un hematoma extradural, pero que llegó en forma bien tardía, que se pasó la cefalea en su casa y consultó cuando le apareció la diplopia. Así que consultó en forma extraña, digamos, por un cuadro de hipertensión intracraneana de instalación subaguda por un hematoma extradural. El compromiso de conciencia va acompañado de la hipertensión intracraneana. Un cuadro de hipertensión intracraneana importante va a ir acompañado de un compromiso de conciencia y va a ser un compromiso de conciencia progresivo, que es lo que nosotros llamamos un deterioro rostrocaudal, donde el paciente, en la medida que va aumentando la hipertensión dentro del cerebro, va empujando el tronco cerebral hacia abajo y va generando un compromiso de conciencia que parte en la somnolencia, después en el sopor superficial, sopor medio, sopor profundo, coma superficial, coma profundo, y si no hay un tratamiento, si no media un tratamiento, ese paciente va a llegar a la muerte encefálica. Ahí está la tríada de Cushing, ¿no es cierto? Hipertensión arterial, bradicardia y alteraciones respiratorias. La hipertensión intracraneana puede determinar la aparición de hernias dentro del cerebro. La herniación que define este compromiso de conciencia progresivo, que va desde la somnolencia o el sopor superficial hasta un coma profundo, es la herniación transtentorial, que es una herniación que es simétrica, ¿ya? Por eso que no produce ni pupila ni lateralidad, ¿ya? Sino que solamente produce un compromiso de conciencia progresivo, ¿ya? Otro tipo de la hernia que es más llamativa es la herniación uncal, que es la herniación del uncus por desplazamiento del lóbulo temporal hacia la cisterna ambiens, donde transcurre o discurre el tercer nervio, ¿cierto? Va a comprimir este tercer nervio y va a generar una pupila unilateral, una midriasis unilateral, ¿ya? Y la otra herniación es la herniación subfalcina, que pasa por debajo de la hoz del cerebro, generalmente es la herniación de los lóbulos frontales, donde pasa el lóbulo frontal y el giro del cíngulo pasa por debajo de la hoz del cerebro y se va hacia contralateral y muchas veces se comprimen las arterias cerebrales anteriores. Esto puede terminar en infartos bifrontales por compromiso o por compresión de las arterias cerebrales anteriores. A diferencia, por ejemplo, de la herniación uncal, que aparte de comprimir el tercer nervio, comprime la arteria cerebral posterior y puede terminar infartos en territorio cerebral posterior. Esos son infartos occipitales y también temporales mediales. Existe una herniación más rara, la herniación cerebelosa descendente, que es la que se ve habitualmente en las malformaciones de Chiari, cuando el cerebelo es desplazado de la fosa posterior
hacia el canal raquídeo, y las amígdalas cerebelosas son las que descienden por el foramen magno y comprimen finalmente el bulbo raquídeo. Existe también una herniación cerebelosa ascendente, que es más rara todavía, que es cuando tenemos estructuras o tenemos lesiones de la fosa posterior, y el paciente, por ejemplo, lo tenemos con un drenaje ventricular a nivel supradentorial, sacamos líquido cefalorraquídeo y ese cerebelo tiende a ascender con compresión del mesencéfalo en este caso. Aquí tenemos una imagen de cómo son las hernias. Aquí tenemos la herniación subfalcina, que es el lóbulo frontal, el que pasa por debajo de la hoz. Aquí está la hoz cerebral. Una lesión que produce desplazamiento del lóbulo frontal y herniación de este lóbulo frontal o del giro del cíngulo por debajo de la hoz cerebral con compresión de las arterias cerebrales anteriores. Acá vemos la clásica herniación uncal, donde se desplaza el lóbulo temporal y el uncus y comprime el tercer nervio y el pedúnculo cerebral ipsilateral. Aquí también está graficada la herniación cerebelosa descendente, donde las amígdalas cerebelosas se van hacia el canal raquídeo y pueden comprimir el bulbo raquídeo en esta zona. Aquí vemos la relación que existe entre el tercer nervio, por ejemplo, y la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior. El tercer nervio sale entre medio de esas dos arterias a nivel del mesencéfalo, en la cisterna interpeduncular. Este es el nervio que se comprime cuando se desplaza cuando se desplaza el uncus, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, un desplazamiento del uncus con deformidad del tronco encefálico, del mesencéfalo, ¿no es cierto? Y del tercer nervio que pasa adyacente al uncus en esa zona. Nace de la cisterna interpeduncular que está acá. Y la compresión del tercer nervio lo primero que nos da es una dilatación de la pupila. En forma posterior compromete la oculomotilidad porque las fibras más externas del tercer nervio son las que tienen que ver con la función pupilar. Esta es una correlación entre la desviación de línea media y el grado de compromiso de conciencia. Mientras más desviación de línea media existe por alguna lesión, más compromiso de conciencia vamos a tener en el paciente, ¿ya? Por eso que habitualmente una desviación de línea media de más de 5 milímetros ya es poco tolerable para un paciente que tenga un cerebro o un volumen cerebral adecuado. En pacientes con atrofia cerebral esto es distinto. Para cuáles son las causas de la hipertensión intracraniana, un poco lo que les decía yo, cuáles son las causas que tienen que ver, por ejemplo, con el aumento del parénquima. Si es que hay un tumor, si hay un absceso, si hay una encefalitis, si hay quistes, si hay un infarto, si hay inflamación cerebral. Si aumenta la sangre es porque aumentó un hematoma, porque hubo una trombosis venosa cerebral. Si aumenta el líquido cefalorraquídeo es por una hidrocefalia, por ejemplo, por acumulación de líquido, ya sea obstructiva o comunicante. Y cuando hay edema cerebral, ya sea por un estatus epiléptico, meningitis, etc. Aquí vemos imágenes, este es un subdural agudo. Fíjense la desviación de la línea media enorme que hay. Esta es una desviación por lo menos de unos 20 milímetros. Este es un paciente que claramente no va a estar no va a estar con una vigilia adecuada, va a ser un paciente que esté comprometido con conciencia, probablemente un Glasgow muy bajo, claramente menor a 8. Este es el postoperatorio de ese mismo enfermo con una cranectomía descompresiva. Esta es una cranectomía descompresiva primaria. En ocasiones nosotros, cuando son este tipo de lesiones de subdurales, principalmente subdurales agudos, con ese grado de desviación de línea media, donde uno supone que el parénquima adyacente está muy dañado, y ese paciente va a cursar con hipertensión intracraniana, uno parte con una cranectomía descompresiva. Y esto es lo que se llama cranectomía descompresiva primaria. Aquí no medimos presión intracraniana ni nada, sino que por el tipo de lesión fuimos a vaciar ese hematoma subdural y además lo dejamos con una cranectomía. La cranectomía que se hace en forma secundaria es aquella que nosotros vemos un cerebro hinchado, le colocamos un monitor de presión intracraniana,
vemos que la presión intracraneana en algún momento se hace inmanejable desde el punto de vista farmacológico y decidimos ir a una cranectomía descompresiva, ¿ya? Esto es básicamente para mostrar el desplazamiento que puede generar, por ejemplo, un tumor dentro aquí en este caso dentro de la fosa posterior. Esto puede generar herniación de amígdala cerebelosa hacia el canal raquídeo o bien una herniación ascendente también. Esto no lo tengo aquí ligado al archivo ese. Era un video de una ventriculostomía. Aquí hay otro caso, por ejemplo, de una lesión también tumoral. Fíjense cómo produce la desviación de línea media. Y esto aumenta la presión dentro del cerebro por el volumen tumoral y también por todo este edema que está alrededor de la lesión. Este paciente con un infarto cerebral aquí enorme, con desviación de línea media. Este es un paciente que claramente tiene hipertensión intracraneana. Aquí vemos el resultado después de una cranectomía descompresiva por hipertensión intracraneana y después una reparación con una malla de titanio. Aquí también vemos una imagen de un hematoma intracerebral, también con desviación de línea media, incluso un poco de vaciamiento ventricular, descolgamiento al mesencéfalo. Y aquí está el pre y el postoperatorio. Aquí vemos, las imágenes son chiquititas, pero aquí también hay la postura de un drenaje ventricular en esa zona. Ahora, ¿cómo podemos monitorizar la presión intracraneana? La presión intracraneana la podemos monitorizar. El gold standard del monitoreo de la presión intracraneana es con un sistema intraventricular, con un drenaje ventricular externo. Eso es lo que nos da el gold standard de la presión. Ahora, como les decía, de repente es muy difícil poder colocar un drenaje ventricular porque los ventrículos son muy chicos, sobre todo en el traumatismo de cráneo o en la hinchazón cerebral difusa. El edema cerebral difuso se presenta con un ventrículo muy pequeño, entonces es muy difícil colocar un sistema intraventricular. Y lo que hacemos es colocar un sistema intraparenquimatoso con fibra óptica, que desde el punto de vista de... es bastante... La medición que hace es bastante fiel, pero, como le digo, el gold standard es la monitorización intraventricular. La otra ventaja de poder monitorizar con un sistema intraventricular es que nos permite sacar líquido cefalorraquídeo, lo que nos agrega una herramienta terapéutica para poder manejar la hipertensión intracraneana, cosa que no nos permite la fibra parenquimatosa. Ahora, en algunos casos nosotros a veces combinamos también, ponemos fibra intraparenquimatosa de un lado y si podemos canular un ventrículo al otro lado, lo canulamos a veces en forma tardía. Ahí también hay que ir, ¿cómo se llama? Ajustando el tratamiento y el sistema de monitorización al paciente. Existen registros también subdurales y epidurales, pero la verdad que en la práctica actualmente casi no se usan. No son muy fieles desde el punto de vista de curva de presión intracraneana y se tapan con facilidad. Así que la verdad que yo les diría que los subdurales o epidurales, saber que existen, pero en la práctica no lo usamos. Ahora, importante, ¿por qué no importa la PIC, digamos? Porque no, sabemos que la hipertensión intracraneana genera daño sobre el cerebro, pero ¿por qué genera daño? Porque una presión intracraneana elevada nos impide una llegada adecuada de la sangre al cerebro. Y sabemos que el cerebro es muy sensible a la isquemia. Por ejemplo, no sé, otros tejidos los podemos tener, si un infarto cardíaco, puede estar muchas horas en isquemia el tejido miocárdico y después se hace una angioplastía, se vuelve la irrigación y finalmente el tejido infartado o la cantidad de tejido que se infartó es bastante poca. A diferencia del cerebro, que tolera muy mal la isquemia. Nosotros a veces vemos, incluso en cirugía directa, cuando hacemos un clipaje transitorio de una arteria importante, una cerebral media, por ejemplo, o de la misma carótida, una cerebral anterior, a veces se nota de inmediato en el monitoreo cerebral y ya la persona que nos está haciendo el monitoreo cerebral nos dice, oye, aquí se está isquemiando esta cosa y llevamos apenas, no sé, 2-3 minutos con un clip puesto. Entonces,
el tejido cerebral es muy sensible a la falta de flujo sanguíneo. Y es porque es muy dependiente de oxígeno y de glucosa. Tiene un gran consumo de oxígeno y de glucosa, por eso que necesita estar con un flujo sanguíneo adecuado. Y cuando la presión intracraniana aumenta, impide que la sangre llegue adecuadamente, porque tiene que vencer esa presión para llegar dentro del cerebro. Entonces lo que nos interesa, y por qué es importante la PIC, porque podemos medir la presión de perfusión cerebral, que en el fondo es la PAM menos la PIC. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo en general, así, de manejo de hipertensión intracraniana? Mantener siempre una PPC sobre 70 y mantener una PIC bajo 20. Con eso estamos tranquilos. Ahora, si bien yo les mencioné, cuando vimos el tema del TEC, les mencioné también la saturación de oxígeno tisular. A veces hay pacientes que, claro, cuando tienen una PIC mantenida de 40 o de 50, no hay duda que ese enfermo hay que, si ya no respondió a las medidas médicas, hay que descomprimirlo, hay que hacerle una cranectomía descompresiva. Pero hay pacientes que quedan con una PIC que está como entre 20 y 30 y que de repente baja de 20 y a veces sube hasta 25 y se mantiene por ahí, estamos en la duda si descomprimirlo o no descomprimirlo. En esos pacientes puede ser útil el tema de la saturación de oxígeno tisular. Porque cuando tenemos un paciente con una PIC cercana a 25, por ejemplo, que no se dispara así en forma terrible a 50, 60, sino que se mantiene siempre en borde ahí 22, 24, 25. Ese paciente, si tenemos una saturación de oxígeno tisular con una oxigenación buena, mayor de 15, por ejemplo, milímetros de mercurio, ese paciente sabemos que ese cerebro no se está dañando. ¿Ah? Porque lo mantenemos con una presión de perfusión adecuada, una saturación de oxígeno tisular de oxígeno adecuada, así que ese enfermo va a tener un poco más de tolerancia con esa presión intracraniana y ahorrarnos pacientes que vamos a someter a cranectomías compresivas, ¿ya? Que muchas veces son cranectomías compresivas que uno hace de más, entonces somete a los riesgos de una cranectomía compresiva y a todas las consecuencias que trae a pacientes que podrían no necesitarlo. Ahora, hay veces que nosotros sabemos que el paciente tiene hipertensión intracraniana porque está comprometido de conciencia, porque está con bradicardia y porque está con hipertensión, y lo tenemos sin monitoreo de PIC. Entonces, si bien uno debería tratar a este enfermo, tener una claridad en el diagnóstico y instaurar un tratamiento específico, hay veces que no tenemos esta posibilidad, porque el paciente está, por ejemplo, en un lugar alejado y tenemos que trasladarlo hacia un centro para poder hacer el escáner y todo. Nosotros podemos hacer algún tipo de tratamiento de la hipertensión intracraniana sin tener un diagnóstico claro y sin tener un monitoreo de la presión intracraniana, ¿ya? ¿Y cuál es la idea de esto? Ganar tiempo para evitar un daño secundario sobre el cerebro, ¿ya? ¿Y cuáles son el tratamiento de la hipertensión intracraniana sin que tengamos un monitoreo de la PIC? La posición de la cabeza, fundamental. 30 grados, entre 30 y 45 grados, uno logra un buen retorno venoso desde el cerebro hacia la circulación sistémica. Cabeza en línea media, ¿ya? Porque si uno tiene un paciente, claro, en 30 grados, 45 grados, pero con la cabeza doblada, que está comprimiendo una de las yugulares, no va a tener un buen retorno venoso y no le vamos a estar haciendo un favor al paciente, ¿ya? Mantener una volemia adecuada, ¿ya? Para asegurar una presión de perfusión cerebral adecuada. Tratar la temperatura. Si nosotros tenemos un cerebro que está con compromiso de la presión de perfusión, con isquemia en el fondo, y nosotros además le agregamos fiebre, o donde vamos a tener un gasto metabólico mayor, le vamos a estar haciendo un flaco favor al paciente. Así que aquí la temperatura hay que tratarla, no tenemos que esperar, idealmente ese paciente esté bajo 37 grados. No tenemos que esperar a que tenga 38,5 grados para bajar la temperatura. Tenemos que buscar medios físicos y también farmacológicos para bajar la temperatura del paciente con una hipertensión intracraniana, porque sabemos que esto va a aumentar el consumo metabólico. Aquí no estamos frente a un tema de mejorar, porque uno, ¿por qué no baja la temperatura ante 38,5? Porque uno sabe que el sistema inmune funciona mejor en los cuadros infecciosos, pero aquí lo que nos interesa es salvar el cerebro. Entonces aquí tenemos que ser agresivos en el manejo de la temperatura.
Mantener una oxemia adecuada, ¿no es cierto? Prevenir las convulsiones y tratarlas precozmente, porque esto también aumenta el gasto metabólico del cerebro y produce un aumento de la hipertensión intracraneana tremendo. Uno lo ve, de hecho, en pabellón cuando uno está haciendo estimulación cerebral y uno gatilla una crisis convulsiva con el cerebro, viendo el cerebro. La crisis convulsiva hace que el cerebro se hinche y se empiece a salir de la bóveda craneana, uno lo ve directamente, así que es una cosa que hay que tratar y ser agresivo en tratarlo. También la glicemia. La glicemia, mantener normoglicemia, porque sabemos que la hiperglicemia va a generar acidosis y la acidosis va a generar vasodilatación y la vasodilatación nos va a aumentar la presión intracraneana, ¿ya? Manejar una presión arterial adecuada para mantener una PPC, si es que bien no sabemos cuál es la medición de PIC en este caso, sí tenemos que tener una presión arterial adecuada. Y bien, ¿podemos usar fármaco antiedema? Sí, podemos usar fármaco antiedema. ¿Podemos usar manitol? Si el paciente tiene una buena presión arterial, podemos usar manitol, aunque no lo tengamos monitorizado. Le podemos poner un bolo 200, 250 cc de manitol y no vamos a tener ningún problema. O también podemos partir con una infusión de suero hipertónico mientras llegamos al diagnóstico y al manejo definitivo. Esto es un poco lo que habíamos conversado, ¿no es cierto? Aquí va en el fondo cada una de las cosas que habíamos visto. No sé si tengo acá, a ver. No me acuerdo, aquí solamente teníamos el manejo sin monitoreo de PIC. Pero en el fondo la idea, como les digo, la idea de manejar la hipertensión intracraneana, no es necesario tener monitorizada la presión intracraneana para iniciar un tratamiento para disminuir la hipertensión. Porque sabemos que si nosotros tomamos estas medidas que revisamos acá, podemos salvar tejido cerebral. Hasta que se tomen las medidas necesarias, digamos, se llegue a un diagnóstico correcto o se pueda monitorizar adecuadamente. Eso. A ver si... Ya, vamos a dejar de compartir entonces. Ahí. Ya. ¿Algunas dudas? ¿Consultas? ¿No? ¿Aquí? Sí, Sandra tiene una consulta. Sandrita. Doc, consulta, mientras tenemos este monitoreo no invasivo, o sea, mantenemos este manejo de presión intracraneana de forma no monitorizada, ¿qué PAM es la que hay que mantener? ¿Y es válido usar drogas para mantener esa PAM? Mira, no, acá lo ideal es tratar de evitar droga vasoactiva, si es que no tenemos una monitorización adecuada. De hecho, lo ideal sería tratar de mantener una PAM en 90-100, pero con volumen ya sea con cristaloide, solución fisiológica en realidad es lo más recomendable. También podemos usar coloide para mantener PAM, pero lo ideal sería suelo fisiológico, es lo que menos mal le va a hacer en el fondo. Ahora, droga vasoactiva, si el paciente está choqueado, claramente hay que usar droga vasoactiva porque hay que sacarlo del shock, pero si el paciente tiene una lesión cerebral única, no es un politraumatizado, por ejemplo, que esté choqueado por ese lado, que haya hecho un choque hipovolémico o alguna cosa de ese estilo, lo ideal es evitar fármacos, drogas vasoactivas, porque a la larga producen isquemia. Si bien hay algunas que producen más vasoconstricción cerebral que otras, nos van a producir también isquemia. Así que lo ideal es tratar de levantar la PAM con volumen. Perfecto, gracias. ¿Más consultas, chicos? Sí, Ariel tiene la mano levantada, Doc. Ariel. Doc, yo tengo una consulta con respecto al manitol y el suero hipertónico. ¿Se podrían utilizar en forma simultánea los dos? Sí, se pueden usar en forma simultánea. De hecho, nosotros a veces
lo usamos. Ahora, ¿cuándo lo usamos en forma simultánea? De repente cuando tenemos pacientes que los tenemos ya con un sodio en 160, que ya logramos la meta y no podemos seguir subiendo, y tenemos una hipertensión intracraneana que no está en nivel de una cranectomía descompresiva, por ejemplo, le agregamos bolos de manitol, intercalamos bolos de manitol, dejamos la solución hipertónica, depende, porque, por ejemplo, en pediatría le gusta mucho la solución hipertónica continua, y en general en adultos usamos solución hipertónica en bolo, pero ya cuando alcanzamos la meta de 160 intercalamos manitol. Ahora, lo que sí hay que fijarse bien en el tema función renal, porque ese paciente tiene con esa cantidad, digamos, de sobrecarga osmótica que tiene la circulación, tenemos que estar muy claros de cómo está la función renal, porque si no podemos fallar por ese lado. Pero sí se puede usar. Ok, muchas gracias, Doc. ¿Más consultas, chicos? Nada más por el chat, doctor. Nada más. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un break o no? Sí, hagamos un break. Son las 11. A ver, después podríamos ver aquí, no sé si hacen una votación. Pero ya sé que hay hartos temas, yo creo que no vamos a alcanzar a verlos todos hasta la 1, además que por vía remota es más, un poco más difícil conversarlos, pero yo creo, no sé, mira, tengo aquí 4 temas que serían un poco seleccionados, que son hemorragia subaracnoidea, traumatismo raquimedular, tumores e hidrocefalia. ¿Qué dicen, chicos? ¿Podrían votar por el chat o por micrófono, como ustedes quieran? ¿Qué les parece que veamos? Tal vez el de hidrocefalia lo tengo junto con drenajes, que yo creo que eso sería bueno ver, distintos drenajes en neurocirugía. Así que el de hidrocefalia lo selecciono yo. Lo otro, yo creo que podríamos seleccionar uno más y ver cómo estamos en tiempo. Si es que alcanzamos a ver después un tercero, puede ser, pero... Ya, chicos. Hemorragia. ¿Hemorragia? Sí. Ya, perfecto. Carla vota por hemorragia. ¿Alguien más que quiera, tema interesante que quiera ver? Yo también voto por hemorragia. Ya, perfecto. Sandra también tenía ahí su micrófono encendido. Sandrita. Hemorragia, Doc, porfa. Ya, Hemorragia. hemorragia. Entonces, Hemorragia, por favor. hidrocefalia y hemorragia, pues nos vemos ahí a continuación. Y si alcanzamos Perfecto. el tiempo, vemos alguna otra cosa. O lo que ustedes quieran, digamos, si tienen duda, ahí aclaramos. ¿Ya? Perfecto. Ya, 15 pues, listo. minutos, Doc. 11, 15. 15 minutos, que ahora son 11. Ya, perfecto. Sí, 11, Ya. 15. Ya, pues. 11, 15, estamos de vuelta, chicos. Estamos. Ya. Gracias.